consultoría de sistemas de empresa como Telefónica, Naturgy o Repsol, y actualmente trabaja en el sector de la energía ayudando a las empresas a la digitalización y transformación para ser más sostenibles. Muchas gracias. Gracias a ti por participar en esta mesa. Y aquí a mi izquierda tengo a Íñigo Ruiz Bustinza, es profesor de Metalurgia y Siderurgia en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de aquí de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctor ingeniero de minas y ha desarrollado una amplia carrera investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC, principalmente en el reciclaje de materiales y sobre la mejora de procesos de fabricación de hierro y acero, fundamentalmente en proyectos financiados por la Comunidad Europea. Ha publicado numerosos trabajos en lo relacionado con lo que vamos a tratar en esta jornada sobre aplicaciones de la energía solar y la fabricación de silicio fotovoltaico. Y en la actualidad compagina su actividad docente en nuestra escuela con la evaluación de proyectos de I+D relacionados con procesos siderúrgicos. Contamos también, no sé, no se han conectado, pero contamos también con otras dos científicas e ingenieras que se conectarán de forma online. Bueno, pues vamos a comenzar esta mesa tratando un poco, en primer lugar, pues por qué es necesario la formación de estudiantes en estas titulaciones STEAM para conseguir una transición hacia un futuro más sostenible y en el desarrollo de nuevos materiales para ese futuro descarbonizado, digital y descentralizado. Entonces, bueno, pues paso la palabra. Empieza María Luisa. Pues yo creo que es muy importante que haya formación en las llamadas carreras STEM, porque todos los informes que tenemos de los nuevos trabajos, tened en cuenta que los trabajos que hay ahora, hace 25 años, la mayoría de ellos no existían y probablemente dentro de 25 años tendremos nuevas ocupaciones, nuevos trabajos. Si miramos los informes que tenemos de empleos emergentes, las ofertas que se están buscando, en la mayoría de ellos encontramos que son relacionados con la tecnología, es decir, son trabajos que necesitan tener una base tecnológica, tener unos conocimientos que nos permitan avanzar. Entonces, la Asociación Española de Digitalización destaca que necesitamos orientar a nuestros estudiantes para que se formen en estas asignaturas. Comentábamos que necesitamos también que se formen ingenieros, que se formen científicos, que formemos gente que sea capaz que nos ayude a avanzar en el país, a avanzar en la industria, que se ha visto en estos momentos de crisis, que solo un país que tenga una industria fuerte va a ser capaz de salir adelante. Y los servicios son muy importantes, pero tienen que ser una capa que vayan sobre una economía que realmente pueda responder. Bueno, como estamos aquí en la escuela, ¿no? Y está Íñigo, que es ingeniero de minas, doctor ingeniero de minas, pues dentro de esta escuela de minas, entre las titulaciones que se imparten, está la ingeniería de minas y especialmente pues, la más relacionada con materiales, que es la ingeniería de minas, especialidad en mineralurgia y metalurgia, ¿no? Y entonces, ¿qué papel desempeñará este ingeniero de minas y en especial el metalúrgico para conseguir esos materiales para un futuro más descarbonizado, un futuro digital y descentralizado? Sí, bueno, primero, buenas tardes a todos. Ha habido un pequeño problema, teníamos unas presentaciones, pero es imposible, entonces vamos a tener que hablar más que ver cosas. Entonces, bueno, la idea es que hasta la actualidad siempre se ha contaminado fundamentalmente por la obtención de energía que emite siempre CO2 y también por el propio proceso que realmente en todos los metales están todos en fase, están oxidados. Entonces, la forma más común de eliminar ese oxígeno es utilizar el carbón, por lo cual tenemos más emisiones de CO2. Entonces, la idea es que se ha estado investigando y se pueden eliminar esas emisiones. Se pueden eliminar hasta cierto límite. En la actualidad se podrían eliminar completamente, pero claro, ahí chocaríamos ya con el coste de cada proceso. Entonces, bueno, pues siempre son campos en cada uno de los procesos que están abiertos a investigaciones.
porque realmente no hay nada definitivo. No hay un proceso definitivo como podamos decir, pues para la fabricación del aluminio hay un proceso que es el habitual, sino que está abierto a nuevas investigaciones y nuevos desarrollos. Entonces, ahí entraría pues, este tipo de personas versados en estos estudios técnicos de todo tipo, tanto ingenieros como de cálculo numérico, de estudio de datos, de lo que se llama el Big Data, porque son procesos que tienen muchos datos y es una forma de saber cómo funcionan el estudiar los resultados. Entonces, bueno, ahí veo yo el interés actual, que siempre, yo creo que siempre ha estado, pero ahora un poco más que antes, en formar a gente en estas áreas. Sí, y en buscar también nuevos, en explotar nuevos yacimientos, porque la demanda de algunos metales, por ejemplo, debido al desarrollo de estas nuevas tecnologías, como bueno, pues los aerogeneradores, la instalación de un mayor número de placas solares, la implantación progresiva del coche eléctrico, todo eso supone una demanda enorme de metales y otras materias primas, pero metales, pues, por ejemplo, como el cobre, el litio, el cobalto, esto, pues, el indio, el neodimio, no se pueden buscar solo a partir de residuos, porque muchos de ellos no se han producido en suficiente cantidad como para extraerlos. Entonces, la minería va a avanzar en los próximos años y se van a abrir nuevas explotaciones porque tenemos que hacer frente a esa fuerte demanda que viene por todo el tema de la descarbonización. Claro, tiene que ser una minería sostenible y unos procesos metalúrgicos sostenibles que también se aprovecharán de estas nuevas tecnologías y de estas nuevas formas de producción de energía y también de la digitalización para producir los metales y los materiales, ¿no?, de forma, pues, más sostenible, utilizando energías renovables, optimizando procesos, ¿no?, con digitalización. Entonces, son titulaciones que en los próximos años van a tener un gran futuro y que, bueno, pues que hay que animar a que no solo científicas y ingenieras, sino también ingenieros se apunten a esto, porque son titulaciones vistas como clásicas, que, bueno, pues muchas veces se piensa uno que el ingeniero de minas no tiene futuro, ¿no?, pero tiene un gran futuro y va a haber una gran demanda. Y bueno, pues esto es, ¿no?, un poco, no sé si se han conectado algunos. Bueno, seguimos entonces en la mesa redonda. Sí. A ver, ¿por qué es necesario? Hemos hablado un poco, ¿no?, el desarrollo de nuevos materiales para esta futura descarbonización y digitalización y descentralización y qué tipo de materiales. Un poco al hilo de lo que contabais, a mí a veces me llama la atención cuando decimos vamos a poner, por decir algo, vamos a poner parques eólicos, y entonces eso va a ser lo que nos va a solucionar todos los problemas porque vamos a poner energía verde. Y nadie se para a pensar que esos parques eólicos que efectivamente aprovechamos un viento y generamos una energía y tal y como la ves parece que no va a generar ese CO2, pero realmente cuando te paras a pensar desde un punto de vista de un proceso industrial, de un proceso completo, te das cuenta que esos aerogeneradores hay que fabricarlos, hay que transportarlos, hay que instalarlos y tienen todo un proceso. Y ahora en España nos estamos encontrando con un reto, y es que a los 20-25 años los aerogeneradores, pues su vida útil termina. En España estuvimos muy adelantados, ya nos estamos encontrando como que tenemos una gran planta que tenemos que reciclar. Y claro, el reciclaje de estos elementos, pues en algunos casos son metales con cierto valor, es fibra de vidrio que tiene unas capacidades mecánicas importantes y que es una pena que las perdamos, y nos encontramos con retos de este tipo que lo que hacen es que te das cuenta que hay que llegar a lo que se llama la economía circular, y es desde que tú vas a diseñar un elemento, tienes que pensar en cuál es el diseño que necesitas, bien por sus características físicas, mecánicas o tal, como las necesidades que vas a tener cuando está en operación, así como cómo vamos a hacer para poder reciclarlo, cómo vamos a hacer para recuperar esos metales, esos materiales costosos. Todo eso
requiere de un conocimiento que hace que solamente personas que tengan una formación amplia y una formación además, que yo creo que sí que lo dan las ingenierías, tanto minas como industriales, una visión amplia de la tecnología, una visión amplia de las ciencias, de manera que seas capaz de darte cuenta que cuando vas a extraer un metal, le vas a utilizar y en el proceso en el que tú consigas hacer, pues en este caso os decía el aerogenerador, seas capaz de fabricar algo que después no tengamos problemas para reciclar. Os pongo el ejemplo este porque a mí me ha llamado la atención que ahora mismo es un reto el que tenemos encima de la mesa, es decir, no contaminar lo que no han contaminado los aerogeneradores en su vida útil, que no cojamos y como en algunos países los queman. Entonces lo queman, con eso consiguen energía y lo que están haciendo es contaminando. Lo que no ha contaminado el aerogenerador en su vida de operación, lo están haciendo cuando los reciclan. Me llamaba la atención cuando preparé un poco esta mesa, porque yo decía, la digitalización. La digitalización, bueno, pues la Asociación Española de Eólica hay un proyecto que se llama FireUse, que esto simplemente lo que hacen es con los aerogeneradores que están quitando de los parques en Europa, es un sistema, es software, que lo que hace es alinear peticiones de países con materiales y con elementos de reciclaje. Es decir, simplemente digitalizar lo que antes debía ser llamándose por teléfono, pues ahora es una plataforma que lo que consiguen con eso es reciclar. Porque hay países donde tienen aerogeneradores materiales que han dado lugar a materiales que se pueden utilizar y las necesidades a lo mejor no están en España, están en otro país. Entonces la digitalización, aunque solamente sea para ser capaces de globalizar la necesidad, nos va a servir para descarbonizar. Y sobre todo yo quería meter aquí el tema, pues lo que te decía, de la economía circular. De pensar desde que vamos a fabricar algo, pensar cómo lo vamos a reciclar. Creo que se está terminando, porque bueno, estamos viendo, no tenemos infinito capacidad en el planeta para sacar metales o sacar tal. Todo tiene que ser, tenemos que ser capaces de reutilizar y de reciclar cualquiera de los elementos que estamos utilizando. Porque sí, no, iba a dar un ejemplo de los nuevos materiales que van a ser necesarios. Tenía una foto de un parque de energía solar concentrada, que son estos que la luz del sol se refleja por unos espejos y va a un punto donde se acumula todo ese calor. Entonces es una planta me parece que es en Arizona, no sé si es Arizona o Nuevo México, que tiene de 110 megavatios. Entonces, esa planta lo que hace es ese calor se concentra en un punto, en ese punto inicialmente había por el círculo de Rankine había una agua, ese agua se vaporizaba y se obtenía una energía eléctrica. Bueno, ahora se ha descubierto que utilizando en vez de agua un gas CO2 a cierta presión y temperatura, se consiguen mejores rendimientos. Pero ¿qué problema hay? Que no hay materiales en este momento suficientes para poder desarrollar esa tecnología a gran escala con ese gas CO2, que es como una especie de gas o un líquido. Entonces, ahí es donde hace falta desarrollar un nuevo material que no hay. Un acero que sea suficientemente resistente para la corrosión y a la temperatura, todo eso. Entonces, aceros hay 2000 y pico tipos distintos de acero en la actualidad. Pues de los 2000 y pico no hay ninguno válido para esta aplicación. Entonces hace falta desarrollar, aparte del proceso, desarrollar solamente un metal que sirva para esto. Entonces eso es lo que exige que se siga avanzando, o sea que no se puede parar. Incluso con metales clásicos, como podemos pensar en el acero o en el aluminio, pues los aceros que se producen ahora no tienen nada que ver con los que se producían hace unos años. O sea que el acero es algo vivo, que se sigue avanzando, que es el material que más se produce, ¿no? en el mundo. Incluso este acero, se siguen desarrollando nuevos tipos de acero para hacer frente a estas nuevas aplicaciones, ¿no? Y lo mismo pasa con el resto. No solo son nuevos materiales o estos metales minoritarios tipo germanio, indio, galio, ¿no? Las tierras raras, ¿no? Sino que también los clásicos, ¿no? Y también los clásicos se tienen que desarrollar
para llegar a esto. No, me parece muy interesante porque efectivamente yo creo que el reto que tiene y el reto que tienen estos jóvenes es que no está todo hecho, que los aceros no es algo antiguo, es algo que necesitamos seguir evolucionando. Es algo vivo, ¿no? Como Claro, decían. claro, por eso yo creo que aquí el mensaje sería que la ingeniería está viva porque todavía queda mucho por ingeniar, todavía queda mucho por descubrir. Y cosas como las que decía Íñigo, es decir, plantas solares que cuando pensamos en ellas dicen, las placas llevan 20 años. No, las placas que hay ahora no tienen nada que ver. Es un reto y creo que estas nuevas generaciones, ¿no? Sí. Van a tener la capacidad de cambiar el mundo con cosas que parecía que estaban ya superadas. No, necesitamos, o sea, desde la universidad, que a veces pues, estamos en contacto con empresas que nos solicitan estudiantes para ir a prácticas. Tenemos el problema en estos años, y lo estamos teniendo a día de hoy, ayer mismo y continuamente decir, no podemos enviar, no tenemos. Y eso es lo que nos pasa, y que esperan a que terminen y saben alumnos que en cuanto se examinen de un examen se pueden ir a trabajar a una planta pues porque no hay. Y esto nos está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Entonces son campos que se pueden ver como que ya está todo hecho y no está todo hecho. Cuando se piensa en una nueva tecnología, cuando se piensa en aplicar un nuevo proceso, cuando se piensa en estas nuevos aerogeneradores, hay que fabricarlos. Y esa fabricación necesita de unos materiales y que hay que darle forma y hay que desarrollar el material que aguante esas condiciones y hay que buscar la materia prima para poder fabricar ese material. Y entonces necesitamos científicos, necesitamos ingenieros, ingenieras para que puedan desarrollar todo esto que viene, ¿no? Porque la descarbonización y la digitalización no se consigue por arte de magia, sino que hay que implantarla y necesitamos materiales para poderla implantar. Y materiales que algunos no están descubiertos, que hay que seguir investigando para conseguirlos. Entonces necesitamos gente ilusionada, motivada, que les guste y a esos que les guste, pues que sepan que van a tener un campo de trabajo para muchos años y poder desarrollar su carrera profesional en este mundo, ¿no? Sí, yo creo que es muy importante tener claro que una carrera como la de ingeniero de minas, ingeniero industrial o cualquier otra ingeniería tiene un impacto directo en la vida de las personas. Es decir, el mejorar la extracción de un mineral, el mejorar cómo fabricar un elemento, mejora la vida de las personas, porque simplemente con que el aire sea más puro, con que sea más barato, con que sea mejor, tiene un impacto muy directo, que no es algo que parece que dices, bueno, está ahí en la mina a saber qué hacen. No, lo que están haciendo, el trabajo de nuestros ingenieros cada día, hacen que nuestra vida sea mejor. Y yo creo que eso es una de las cosas que habría que transmitir a los jóvenes. Y bueno, esta feria es para jóvenes y transmitirles lo que estás diciendo, que además tienen un futuro, que no son trabajos del siglo pasado, aunque estemos en un entorno precioso, son trabajos con un futuro, que necesitan de la inteligencia artificial, del machine learning, del big data y de todas esas palabras que escuchamos por ahí que parece que han descubierto el mundo. Son herramientas y estas herramientas en manos de ingenieros van a conseguir pues que la planta que decía Íñigo se consiga y ojalá sean ingenieros españoles los que sean capaces de dar con el material que lo hagan. Y muchas veces son ingenieros españoles los que lo consiguen. Sí. Y luego también otra cosa, ¿no? Relacionado con otro punto que queríamos tratar es no solo son necesarios materiales para hacer frente a esas nuevas tecnologías, ¿no? Y hacer frente y poder conseguir una descarbonización real y una digitalización y descentralización, sino que los avances, o sea, cómo va a influir esta futura descarbonización, digitalización en la producción de nuevos materiales y de no tan nuevos, ¿no? Que es lo que comentaba antes Íñigo, ¿no? Sí. El acero, ¿no? Se habla de acero verde. El acero verde, bueno, se habla de que ya iba a salir el hidrógeno. El hidrógeno verde. Y aquí tengo una buena noticia, vamos, es una mala, yo entiendo que es una mala noticia o una buena noticia sobre el hidrógeno verde y los aerogeneradores. Yo es que hablo más de
de datos y de cosas que he visto y que... Y es una cosa que os aconsejo. Si vivís o pasáis cerca de alguna fábrica que veis de lo que es yo qué sé, de una acería o una empresa de aluminio, no sé qué, pues si tenéis posibilidad, pedirles una visita y echarles un vistazo a los procesos, porque eso que vais a ver no es como, o en un libro se os puede olvidar cualquier cosa, pero como hayas visto una planta de anodizado, eso ya se te queda de por vida, o sea, eso ya, entonces bueno, te va un poco, vas un poco, después ya estudias un poco y ves y te acuerdas de lo que habías visto. Entonces, bueno, sobre el hidrógeno verde, veo que el nivel actual está es bastante fácil de superar. Hay una planta piloto para obtener hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un hidrógeno que se obtiene con electricidad, por electrolisis, pero no con electricidad proveniente del carbón, sino aerogeneradores o fotovoltaicos. Entonces, es una planta piloto en Alemania que trabaja con aerogeneradores. Y es una planta piloto, es una planta industrial a pequeña escala. Bueno, pues el cálculo que se ha hecho para hacer una planta a gran escala de fabricación de hidrógeno verde requiere 3.600 aerogeneradores de 200 megavatios. O sea, imaginaros lo que son 3.600, cada uno tiene que estar separado, no sé si son 100 metros, pues es que lo que ocupa. Entonces, ahí hay mucho que mejorar. O sea, es que la mejora de los materiales, a lo mejor la mejora de las palas, te hacen que en vez de 3.600 te hagan falta 3.200. O a lo mejor el tipo de motor eléctrico que tiene, pues a lo mejor una mejora en el propio lubricante que tiene, pues a lo mejor hace que bajes ese número, aumentes el rendimiento de cada uno y necesites menos. O sea, te digo que es un campo que está muy abierto para empezar una nueva carrera. Un tema Y con mucho futuro. Y yo creo que con mucho futuro. Mira, pero se acaba de conectar. Hola, buenas tardes, Teresa. Se acaba de conectar Teresa Valdés Solís, que es científica titular del Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, en el INCAR en Asturias. Me hace mucha ilusión volver a verla porque tuve el honor, ¿no?, de formar parte, hice la tesis con ella, ¿no? Bueno, éramos un grupo, éramos muchos de aquella, ¿verdad, Teresa? Y bueno, pues nos hemos vuelto a encontrar después de muchos años. Es ingeniera química y doctora en tecnologías del medio ambiente. Su principal línea de investigación es el desarrollo de catalizadores y fotocatalizadores para aplicaciones energéticas y medioambientales, incluyendo la producción de hidrógeno y los procesos de eliminación de contaminantes de aguas. Y actualmente es miembro de la Comisión Mujer y Ciencia del CSIC. Pues buenas tardes, Teresa. Hemos empezado hace un poquito, pero te dejamos hablar pues... Tema libre. Tema libre. No te oímos. A ver, Alfredo. A ver. ¿Tú nos oyes, Teresa? Yo os oigo perfectamente. Ahora. ¿Me oís vosotros a mí? Venga, gracias. Y gracias al técnico que está detrás diciéndome lo que tenía que hacer para poder hablar con vosotros. O sea que es un placer estar con vosotros y casi prefiero, Ana, ir incorporándome al debate según vayan surgiendo los temas, ¿vale? No hacer aquí ninguna speech al principio ni nada. Pues hemos hablado casi todos porque, bueno, estábamos casi, pero como tú formas parte de la Comisión Mujer y Ciencia, ¿verdad? Quizá nos puedes hablar pues un poco más, sobre todo que tienes más información que nosotros. ¿Por qué son necesarios estudiantes en estas titulaciones STEAM? ¿Por qué tenemos que captar que mujeres, mujeres científicas, estudiantes se deciden por estas titulaciones, por estas carreras más científicas y tecnológicas?
Bueno, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, que todos tenemos que tener una cierta formación científica porque nuestra vida diaria está condicionada por la ciencia ahora mismo, ¿no? Lo estamos viendo, que yo estoy en Asturias hablando con vosotros a través del ordenador. Y luego, por otro, porque las profesiones del futuro van a estar muy condicionadas por todos estos temas, ¿no? Entonces, si no subimos a las jóvenes a estas titulaciones, la brecha de género en lo económico también se va a agravar y va a ser también un problema social en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que en general hay una cierta reticencia por parte de los y las chicas más jóvenes a emprender tareas de ingeniería. Ahí probablemente vosotros sepáis mucho más que yo sobre las razones que hay detrás, pero en el caso de las mujeres específicamente, pues los números son mucho más bajos que cuando estudiábamos nosotras, ¿no? Y eso no sabemos muy bien cuáles son los motivos detrás, pero hay que pues intentar dar todas las facetas y contar las ingenierías y las STEM en general desde todos los ángulos y proporcionar una visión global de lo que hacemos los científicos, los ingenieros en estas profesiones para que pues, se conozcan mejor y sean más atractivas en general. Nosotras, tampoco, así comentando, tampoco sabemos por qué hay menos mujeres que cuando estudiábamos nosotras. Es curioso porque es una cosa que estábamos comentando, ¿no? Sí. Si se supiera la razón se podría actuar mejor sobre esa causa y solucionarlo, pero es verdad que... La verdad que es que hay estudios que muestran que al final estamos muy sujetos a sesgos inconscientes, ¿no? A pesar de todo el esfuerzo que hacemos desde las instituciones o desde las familias y desde los colegios para contar que las ingenierías o las carreras de ciencias son también carreras de chicas, todavía hay pues una parte nada desdeñable de las jóvenes que no se ven haciendo estas cosas y que entonces pues deciden arriesgarse menos o confiar en otras habilidades, otras fortalezas que tengan y dejar de lado la ciencia, no sé por qué motivos, ¿no? Pero sí que hay un momento ahí en el que, no sé, a lo mejor vamos a cosas más seguras, menos arriesgadas y nos falta un poco de confianza, ¿no? Lo que se habla a veces de la falta de confianza de las jóvenes hacia las matemáticas y las carreras con muchas matemáticas. Sí, yo en esa línea, efectivamente, yo creo, no tengo claro cuál es el motivo, entonces digamos que aquí sería un poco atacar los síntomas. Entonces yo creo que es importante el visibilizar, o sea, la exposición que tenéis aquí de mujeres ingeniosas, que además de tener a las clásicas y de tener a Ada Lovecraft, que está fenomenal y que es admirable, a mí me parece interesante tener a Elena Armada, que es una madre de familia, una ingeniera industrial, que hoy en día es un referente, es decir, también el ponerles a mujeres de carne y hueso, mujeres que llevan a sus hijos al colegio, que van a hacer la compra y que además son, pues en este caso, ingenieras, científicas. Yo creo que eso también ayuda un poco, que esa imagen esté más cercana a lo que es nuestro día a día. Y por otro lado, yo lo único que he visto y hemos detectado en asociaciones y tal, es que parece que las mujeres en general se van más a algo biosanitario con la idea de ayudar al mundo. Por eso yo también el mensaje de que yo creo que la ingeniería impacta en la vida de las personas. La ingeniería la mejora. Es decir, el hacer un descubrimiento científico, siempre yo cuento la anécdota, el día que Newton descubrió la gravedad no cambió la vida de nadie. Es un gran descubrimiento. En cambio, cada vez que un ingeniero utiliza la gravedad para hacer un ascensor con un peso, sí cambia la vida de una persona. Es decir, hay que darles también, yo creo, ese mensaje de que ahora mismo las ingenierías tienen trabajo, tienen futuro y además tenemos que estar cerca de la sociedad para que vean que efectivamente tenemos algo que ayudar y que sirva para mejorar el país y mejorar la vida de cada uno de nosotros. Entonces yo es lo único que podría decirle un poco a Teresa desde mi punto de vista, que el hecho de que estemos aquí, pues que también nos dé visibilidad. Y por supuesto, y esto lo digo yo siempre, que no hay que olvidar
que tan importante como que estemos nosotras es que esté Íñigo. Es decir, que hay veces que también te dicen cosas que es que llega el momento que dices, si mis compañeros... No, claro. Eso por supuesto. Es decir, la sociedad somos mujeres y hombres y necesitamos... Sí, yo por ejemplo he trabajado con hombres y mujeres y nunca ha habido ningún problema porque sea una mujer o no, pero nunca he visto, pues, no sé si hace muchos años ya, pero vamos, no, y vas a visitar una empresa y a lo mejor la ingeniera jefe es una chica, una mujer. Pero bueno, pero no, y no pasa nada, no. Y los que están debajo, yo creo, y la gente que trabaja con ella, los obreros de su grupo, pues lo aceptan perfectamente. Yo creo que ahí, por eso no hay ningún problema. Yo creo que muchas veces las limitaciones nos las ponemos incluso nosotras mismas, ¿no? Que no nos vemos, pues porque nos faltan esos referentes cercanos. En el caso de la ciencia tenemos a Marie Curie, que es mítica, ¿no? Pero claro, pues igual que no podemos aspirar todos a ser Marie Curie, tampoco tenemos que buscarnos unos referentes tan lejanos de lo que somos en nuestro día a día. Y entonces ahí, pues, personas como Elena García Armada, como María Vallet-Regui, que también está en esa exposición, o gente más, pues no sé, científicos del montón, ¿no? Y científicos que conozcan de otros aspectos, o científicos, ingenieros, tecnólogos que conozcan de otros aspectos de su vida y que sean cercanos. Y cuanto más jóvenes y más capaces seamos de involucrar a los que vienen detrás de nosotros para hacer esta labor de visibilización, mejor, ¿no? Porque, bueno, pues se sienten más cercanos y los referentes sí que está demostrado que tener referentes cercanos de cosas que no te habías imaginado te abre los ojos a profesiones que no te habías planteado. Sí, sí. Pues muchas gracias, Teresa, por tu visión y bueno, lo que comentamos aquí, que estamos de acuerdo con lo que comentas y bueno, pues a ver si poco a poco pues vamos captando más científicas, científicos, ingenieros e ingenieras, porque se necesitan, o sea, no solo es que necesitemos mujeres científicas e ingenieras, no, también más científicos y más ingenieros, ¿no? Bueno, yo creo que realmente se necesitan más ingenieros, sean mujeres u hombres. Las mujeres, pues bueno, pues el que vale, y el que no tenga ninguna cortapisa para alcanzar su máximo de... Pero que lo que hace falta es un ingeniero, que sea, ya sea mujer o sea hombre. Y yo creo que una mujer en la actualidad puede trabajar perfectamente, no se va a encontrar problemas que hace años te contaban, que claro, llegaba una mujer a trabajar en una empresa y el primer problema que había es que no había servicios para ella, había que hacer un problema, pues a lo mejor pues había un servicio, pues una hora al día o media hora, pues se cierra para todos y solo lo usa ella. Pero eso ya son cosas que han ido pasando. Bueno, y sobre todo que lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos hablando de la incorporación de las mujeres a carreras o a profesiones en las que están infrarrepresentadas, si queréis, porque cuanto más diverso sea un equipo, mejores resultados va a tener, ¿no? Entonces, pues tener ahí chicos, chicas, gente más mayor con distinta formación, gente más joven con inquietudes diferentes, al final va a enriquecer el trabajo que hagamos como profesionales. Pues una cosa, Teresa, que también lo que hemos hablado de los materiales y bueno, pues también nos podrías contar de la necesidad de nuevos materiales. Tú que estás en un centro de investigación del CSIC, pues también nos puedes comentar algo sobre los nuevos materiales que desarrolláis y esa aplicación que tienen en mejorar la vida también a todos, ¿no? Claro, bueno, nosotros, por ejemplo, sin haberos oído hablar es muy difícil, ¿no?, contextualizar, pero hay que darse cuenta que ahora mismo tanto la Unión Europea como los proyectos nacionales están intentando que en todos los proyectos haya una perspectiva de género, es decir, que no solo pensemos en nuestros materiales o en la ciencia que queremos desarrollar o en la tecnología que queremos desarrollar, sino también en cómo va a afectar a las personas el desarrollo de estos materiales, ¿no?, en nuestro caso. Porque claro, cuando uno habla de cosas de bio relacionadas con la salud, pues es fácil
pasar a esa perspectiva, ¿no? de si afecta diferente a hombres y mujeres. Y nosotros en los materiales en los que trabajamos, los materiales que desarrollamos, están relacionados con dos campos, también relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que son energía limpia y segura y procesos pues, más circulares y de reutilización de materias y de descontaminación de aguas y de cosas así, que al final tienen un impacto directo en la calidad de vida de la gente, como hablabais antes en la mesa, ¿no? Toda esta visión de integrar un poco una perspectiva más social a la hora de darnos cuenta de cómo son nuestros proyectos puede que también ayude a, pues a ser más atractivos para más gente, ¿no? Para gente que no se había planteado una ingeniería o la ciencia a priori. Nosotros los materiales que estamos haciendo básicamente son materiales relacionados con el almacenamiento de energía. Las baterías, los supercondensadores, todos llevan en su composición ciertos materiales de carbono y hay pues, una serie de grupos en el INCAR que trabajan intentando mejorar cada uno de los materiales de carbono que intervienen en estos aspectos, ¿no? Llegué justo cuando estabais hablando de cómo se podían mejorar los aerogeneradores para producir hidrógeno y todas estas cosas, pues aquí pasa un poco lo mismo. Cuanto más eficiente sea un material, cuanto más ciclos de carga y descarga seamos capaces de utilizar ese material en condiciones óptimas, pues tendremos un menor gasto de recursos y unas mejores condiciones para trabajar, ¿no? Mayor eficacia y menor coste. Sí, pues, a ver. Estábamos hablando también, estábamos comentando, ya más o menos, Teresa, ya vamos al ritmo de cómo iba la mesa, ya nos hemos puesto al día. Estábamos hablando de cómo influía, ¿no? La descarbonización y la digitalización en la producción de nuevos materiales y no tan nuevos, y habíamos comentado algo del reciclaje, ¿no? Que era tan importante. Con el reciclaje de materiales, ¿no? Todavía se tiene que avanzar mucho, ¿no? El reciclar no es tan sencillo como se recicla y o sea, lo meto en un bote y ya me sale reciclado. No. Cuando se diseñan materiales, yo muchas veces, ahora mismo estamos todavía en una economía lineal. Entonces, cuando se diseñan materiales hasta ahora, se están diseñando para hacer una función. Si queremos realmente pasar a una economía circular, ya se está empezando, pero hay muchísimo por hacer, hay que diseñar ese material para que luego su reciclaje sea más sencillo, ¿no? Porque nos podemos encontrar con que luego el proceso de reciclaje se complica muchísimo. Los que más avanzados están en todo el tema de reciclaje son los metales ya, ¿no? Los bases, los conocidos. El acero se recicla prácticamente el 100%. Claro. Y el aluminio igual. Y sí, los metales, el cobre. Sí, pero cuando se recicla el 100%, quiere decir que se recicla toda la chatarra, pero no que con toda esa chatarra podemos hacer frente a la demanda actual. No, sí, claro. Siempre hay que fabricar algo más. Siempre no hay vamos, siempre el avance de la sociedad pues exige cada vez más fabricar acero por métodos, entre comillas, contaminantes. Claro. Métodos a partir de óxido. Porque cuando se comenta el acero se recicla al 100%, no quiere decir que el acero lo tenemos todo de reciclaje. No, hay que fabricar un poco más. Hay que bastante. Sí, bueno, se sigue fabricando, pues si se recicla, bueno, depende de los países. No depende del país, en España estamos 70-30. Sí, el 70% se recicla y el 30% se hace nuevo. Y cuando se recicla un material se reducen muchísimo las emisiones de CO2, cuando quizá el más conocido es el aluminio, el que más ahorramos cuando reciclamos es el aluminio. En otros el ahorro es menor, pero bueno, en el caso del aluminio es que el proceso de producción energéticamente es muy costoso porque por la naturaleza que tiene el aluminio cuando se combina con el oxígeno cuesta luego mucho reducirlo, pero eso es porque es así. De hecho, sus propiedades son las que son también por eso. O sea, ahí está la química, ¿no? del aluminio. Y claro, cuando luego se recicla, pues se ahorra un 95% de las emisiones. Sí. Es el metal que más ahorro tiene en el reciclaje. Y ese ahorro de energía son ahorro en emisiones de CO2, ¿no? Y entonces, en el tema del reciclaje,
todavía hay muchísimo que avanzar. Yo muchas veces se lo comento a mis alumnos, el día que todos los materiales se reciclen o alcancen el nivel de reciclaje que tiene el acero y lo optimizado que está en el caso del acero, ¿no? Que ya lleva muchos más años, pues habríamos dado un paso muy importante, pero es que hay muchísimo Sí, por por ejemplo, hacer. lo que decía de las palas de los aerogeneradores es una mezcla de resina y fibra de vidrio. Es un tema complicado de reciclar, o sea, no es tan sencillo. Pues ahí sí que es... Realmente la aplicación es esa, usarlo como quemarlo y usar esa energía, pero es que es muy complicado. Es que aparte depende cómo recicles. En ese caso hay muchos procesos que son con productos químicos muy contaminantes, peligrosos, Sí, que claro, también estás, bueno, merece la pena reciclar a costa de que haya un problema en la empresa y me cargue el río, porque el vertido va a ir a... Entonces hay veces que dices, bueno, mira, lo menos malo es voy a incinerarlo y... Pero eso todo tiene que cambiar. Eso Sí, no podemos conseguir un desarrollo sostenible con eso. Por eso hay que avanzar tanto. Estamos todavía al comienzo en muchos campos, ¿no? Hay que diseñar de otra forma los materiales. Cuando vemos un móvil, en un móvil tenemos prácticamente la tabla periódica. Y prácticamente cuando nos dicen el valor en en algún examen metales. también algún alumno también tiene la tabla periódica. Entonces, claro, tenemos la tabla periódica y cuando nos dicen que el valor en metales de un móvil pues, estará en torno a €1,5, €2 solo, en valor, en peso de esos metales, pues dices, bueno, claro, ¿dónde acaba al final el móvil cuando se estropea? Bueno, en la basura o en algún cajón perdido, pensando en algún momento que le vas a dar alguna utilidad porque te costó mucho y te cuesta tirarlo a la basura, además no sabes dónde reciclarlo, ¿no? Entonces acaban como perdidos. Si al año en España, si somos 47 millones de habitantes y tenemos a móvil por persona y cada 2 años lo cambiamos, nos salen pues así más o menos 25 millones de móviles perdidos. Si multiplicamos ya nos salen unos cuantos, ¿no? En torno a 40 o 50 millones de euros dispersos por los cajones y basuras, ¿no? Entonces, hay que hacer números, pero claro, tampoco recuperar todos los metales que hay en el móvil hoy por hoy se puede hacer. Entonces, ¿cuáles se recuperan? Pues los que sea rentable recuperarlos. Si queremos recuperarlos todos, todavía hace falta muchísima investigación. ¿Y quiénes lo van a poder hacer? Pues los ingenieros de materiales, ingenieros metalúrgicos, ingenieros industriales, ingenieros químicos, pero no uno solo, sino trabajando en conjunto porque son campos muy complejos, también el del diseño industrial, porque sabiendo cuáles son los problemas para reciclar, se pueden poner las soluciones a la hora del diseño. Por eso en la economía circular todas las etapas van relacionadas. Sabiendo dónde está el problema en una placa de circuito impreso de un móvil, cuesta mucho quitar la fibra del polímero. Encima el polímero para que no se queme lleva materiales ignífugos que luego dificulta el reciclaje. O sea, hay un montón de dificultades que se ponen para reciclar todos estos nuevos materiales que de momento se diseñan pensando en la aplicación. No se diseñan pensando en el reciclaje, pero eso ya tiene que cambiar. Y luego el proceso de reciclaje, si hacemos un análisis del ciclo de vida completo del material, que eso también es una parte importante en todo esto de materiales, tenemos que hacer el análisis del ciclo de vida completo, ¿no? De la cuna a la tumba, y se tiene que hacer el proceso de recuperación de esos metales de forma sostenible. Entonces, yo se lo comento a mis alumnos de metalurgia, digo, en unos años tendré que cambiar todos los apuntes y ya no podré decir, aquí se usa cianuro, aquí se usa sulfúrico, aquí lo contaré como un pasado, porque vamos hacia agentes lixiviantes, sostenibles, biodegradables, y ahora mismo, como hay una necesidad muy grande y se está investigando mucho, es cuando se van a dar avances, porque ahora hay una necesidad. Entonces, bueno, pues yo creo que es un campo apasionante, con una aplicación y un resultado en la sociedad tremendo, que es en beneficio de todos, porque los materiales son fundamentales para tener el nivel de vida que tenemos,
la salud que tenemos, porque los equipos de detección en el campo de la medicina también necesitan nuevos materiales, los catalizadores que permiten que tengamos un aire más limpio más en las ciudades, aunque sea con los motores de combustión de ahora, necesitan también desarrollo de materiales y todo eso es en beneficio nuestro, ¿no? Entonces, el campo de trabajo es inmenso lo que hay, ¿no? Y la necesidad de gente formada y de gente ilusionada en este campo, pues también es muy, muy, muy importante. De hecho, lo que te decía, la economía circular, lo que te dicen es que se diseña no para reciclar, sino para reutilizar. Es decir, ya desde el primer momento, el pensar qué vamos a hacer cuando este teléfono deje de usarse como teléfono, ¿qué hacemos? A lo mejor pues aprovechar el circuito en otra cosa. Claro, el poder cambiar, el decir, se me ha roto Estamos muy lejos, porque estamos muy lejos. Todavía, aunque el decir, se me ha roto la pantalla y que puedas instalarte una pantalla nueva, o se me ha roto el botón y, o sea, que sea un diseño más en módulos, de forma que no haya que cambiar todo el móvil, ¿no? Sí, por eso te digo que a mí el concepto de economía circular me parece interesante y me parece que es algo que tenemos que ir interiorizando también en el uso de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Hay que tenerlo en cuenta, desde luego, a la hora de diseñar, cuando extraemos y cuando diseñan los objetos de la vida cotidiana, cualquiera de ellos. Sí. Pero si os dais cuenta, casi estamos en un camino al revés, ¿no? Hace años las baterías de los móviles se podían cambiar y ahora no. Con lo cual estamos en un punto un poco conflictivo porque estamos jugando con que, por un lado, necesitamos, es verdad, empezando por reducir, ¿no? A lo mejor en vez de cambiar de móvil cada 2 años, tenemos que intentar alargarlo lo máximo posible. Y a sistemas, pues eso, mucho más versátiles en el sentido de que pues, uno pueda quitarle la pantalla, bueno, la pantalla se puede hacer en casi todos los modelos, ¿no? Pero sí, un botón, una batería y que no te cueste más que un teléfono nuevo, ¿no? Eso sí que... Y luego, hablando de lo que estáis hablando de los catalizadores, por ejemplo, también es muy importante tener en cuenta todas estas opciones del reciclaje, pero también vamos remando un poco contracorriente, ¿no? Porque a la hora de diseñar un catalizador estamos buscando reducir al máximo los metales que tienen y mejorar la dispersión y que sean más eficientes, pero claro, al final tenemos catalizadores cada vez con menos contenido en metales y por tanto cada vez es más costoso reciclarlos, ¿no? Porque tenemos que tratar un volumen mayor y ahí de nuevo tienen que entrar no solo aspectos técnicos, sino también aspectos económicos en juego de los que a veces, pues incluso a la hora de plantearnos un proyecto, no somos conscientes del todo o no sabemos valorar bien cuál es el coste de cada etapa, ¿no? En este análisis del ciclo de vida. Eso es verdad, que cuanto más se reduce, más cuesta, cuanto más se baja la concentración, luego menos valor tiene para reciclarlo, ¿no? Es así, pero es lo que hay. Por eso son grandes retos, ¿no? que tienen y que, bueno, en unos años yo vamos, estoy convencida que se conseguirán, ¿no? Grandes avances, ¿no? Por eso la necesidad de atraer, ¿no? Personas que vengan a este campo porque es muy necesario, ¿no? No sé si alguno más tiene algo más que comentar. Sí, no, estamos dando vueltas sobre sí, que hace falta continuar investigando y para eso hace falta estudiar, gente que estudie en esos temas. También hay que hablar que cada tema cada vez se va especializando cada vez más. Entonces, que yo creo que no le dé miedo a la gente que un ingeniero de minas va a tener que saber de todo, sino que al final va a elegir un campo y se va a ir por ahí, que el que más le atraiga, o muchas veces la asignatura que mejor le ha venido, pues por ahí va, o las prácticas que ha hecho y le han gustado. O sea, que los ingenieros ya no, un Da Vinci no vamos a buscar, no va a haber uno que sepa de todo, sino bueno, pues que sepa de reciclar placas electrónicas o que sepa bastante de ese tema, o de temas más particulares. El abanico es tan grande que seguro que encuentra algún campo
en el que quiera seguir. Porque eso es Claro, lo- si quiere trabajar en España, si quiere ir fuera, eso ya según se va estudiando pues te vienen a ver gente de empresas, entonces tú más o menos te vas centrando en lo que sea. A lo mejor no te centras en nada y lo que haces es al segundo año pues te vas a Derecho, que es donde tenías que haber ido, que ya te lo decía tu padre, que Pero aún así vale la pena arriesgarse, ¿no? Si tú piensas en primero, cuando acabas la EBAU, que tienes que hacer una ingeniería, es buen momento para tomar una decisión, aunque sea equivocada, que pensar luego a los 40 qué hubiera pasado si no hubiera hecho caso a mi padre y hubiera hecho una ingeniería en vez de Derecho, ¿no? Sí, pero yo creo que estas escuelas, yo os hablo pues, desde hace pues, unos años, te dan esa capacidad, esa visión y un poco después para poderte adaptar. Es decir, efectivamente, después la vida te va llevando, haces una práctica, vas a una empresa, vas a otra y esa capacidad de adaptación, esa capacidad de aprendo en el punto en el que me mueva, es decir, el ser capaz de, según vas avanzando en tu carrera y vas cambiando de empresa o de sector o de lo que sea, el ser capaz de tener esa capacidad de aprender y esa capacidad de ver, bueno, pues hoy estamos hablando de los materiales, también el ser capaz de ver las capacidades que hay, las posibilidades, los retos que tenemos. Entonces, si a alguien le llama la atención los materiales, pues yo creo que de estas escuelas sale con esa capacidad de decir, pues lo que decías, pues yo resulta que a mí el tema de los catalizadores pues me llama la atención porque he hecho una práctica, el profesor que me lo dio. Y tener esa capacidad de poderte especializar, porque efectivamente cuando estamos hablando de este tipo de proyectos hablamos de gente muy especializada, de gente que no olvidemos que necesita tener pues una capacidad de estudios. Que yo creo que no es el problema, que sí que hay gente que lo tiene y que lo que hay que hacer es animarles a que entren en los temas más de ciencias Sí. aplicadas. Aunque parezca muy específico, la base la tienen, o sea que se pueden especializar y claro, siempre se puede seguir Sí. aprendiendo, nunca dejas de aprender, ¿no? Pero la base con estas carreras la tienen como para luego pues, poder tocar distintos campos, ¿no? Son muy versátiles y te dan unos conocimientos que te permiten trabajar en campos muy diversos. O sea, que no solo es no te limita, ¿no? Sino que te amplía. Bueno, pues no sé si queréis comentar algo más o también nos han dicho que querían que esta mesa redonda fuera más interactiva y que nos hicierais a los ponentes, pudierais hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta que quiere hacer o a Teresa. O... En materiales. Yo no he oído la pregunta, si me la podéis repetir, porque si no... Supongo que según las necesidades. Según o sea, el yo sé de empresas aeronáuticas ahora mismo que están investigando para reducir el peso de los aviones. Por ejemplo, pues es una empresa privada, porque es parte de lo que necesita investigar. Y luego, lógicamente, las entidades públicas, pues nos puede contar Teresa. Es que no he oído la pregunta. Aunque no has oído la pregunta. No. Se la repetimos. Que si era... pues Claro. mira. No, repites el... Espera, No. o te la repito yo. Que si es más, la investigación está más... más fomentada por la inversión pública o por la... Eso, a futuro, los que tengan un espíritu más investigador, ¿dónde van a trabajar más? ¿En empresas privadas o en centros de investigación? Bueno, depende un poco de si es en España o en el extranjero. En España está casi toda en centros de investigación.
en el extranjero hay muchas empresas que hacen investigación, o sea, aquí también hay empresas que hacen investigación, ¿vale? Pero en número de gente, en volumen de dinero invertido en investigación, pues es menos que otras grandes empresas. Y bueno, luego depende también del área, ¿no? Estamos hablando desde hace 10 años ya del grafeno, el grafeno, y sabemos que hay muchas empresas que están invirtiendo muchísimo dinero y muchísimo esfuerzo en el desarrollo de estos materiales y no se está haciendo en empresas privadas porque las expectativas con este material son tan elevadas que piensan que la recuperación de la inversión, si en caso de éxito, va a ser muy buena, ¿no? Entonces, pues depende un poco también del material. ¿Has oído? Bueno, yo no sabría decir porque no es muy complejo. Es una pregunta. No me alegra que hayas hecho esta pregunta porque ¿qué basa entidades públicas y privadas de investigación? En España hay bastantes entidades públicas de investigación. Yo lo que conozco no cuando estaba yo, pero de la gente que he trabajado en el CENIC, que es un centro del CSIC, había gente que llevaba trabajando, bueno, algunos desde que lo inauguraron, desde el año 60 o por ahí. Actualmente ha cambiado la forma de trabajar. Al principio, las industrias tenían problemas de investigación con cualquier tema. Entonces, su solución era ir a un centro de investigación que tenía más medios de investigación que la propia empresa. Y entonces el centro de investigación realmente se dedicaba a investigar en temas que le interesaban a la industria. Que es un punto de vista que, en principio, para mí me parece mejor que el que actual, que es yo tengo un trabajo, pues me dedico a cierto ámbito de la ciencia y voy a investigar por mí mismo, a ver qué es lo que encuentro. Entonces, ¿qué es más interesante para el país en general? ¿Una investigación sobre problemas de la industria o una investigación de cara a que a lo mejor voy a conseguir el premio Nobel dentro de 5 o 10 años? Pues yo creo que tiene que estar las dos unidas. La industria preocupándose de sus problemas, pero que tenga a centros de investigación públicos, pero que también se involucren en los problemas de la industria. No vayan por la investigación básica a descubrir, sino que haya un contacto entre los dos. Que eso es una cosa que ahora no pasa, y no pasa porque también la economía ha ido bajando, las industrias ya no se podían, antes se podían permitir, pues iban a un centro de investigación y contrataban un proyecto, a lo mejor pagaban a 10 o 12 personas, subvencionaban ese proyecto, pagaban lo que fuera, y esas cosas ya no se pueden hacer. Entonces, ha pasado de eso, que las industrias se volcaran con los centros de investigación públicos, a que ahora, pues, realmente las pocas industrias que solicitan ayuda, pues están no sé si se dice a las 3 menos, vamos, que están caninos y realmente pues dicen, bueno, pues a lo mejor si por 25.000 euros podríamos visitar esto, pues por ese dinero no puedo ni comprar los recambios que me hacen falta para el horno. Bueno, yo estoy a medias de acuerdo, nada más con esto, ¿no? Nosotros en el INCAR nacimos así, ¿no? Cumplimos este año 75 años y al principio pues era básicamente soporte a las acerías de Ensidesa en su momento y pues a saber cómo los carbones eran decoquizables o no antes de meterlos en las plantas de coche, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues esa época de ser prácticamente el laboratorio de la industria sin más contrapartidas ya está un poco pasada. Sí que tenemos muchas colaboraciones y yo creo que, por ejemplo, el CSIC, seguro que la Politécnica también tiene un montón de contratos y convenios con empresas de distintos sectores para desarrollar investigaciones conjuntas. Tampoco estamos hablando de unas cuantías que supongan contratar a 12 personas a costa de los proyectos. También es verdad que afortunadamente las condiciones
del personal investigador en formación han mejorado mucho desde hace 20 años ahora y los contratos son caros porque tienen que ser caros, ¿no? Contratar a una persona para hacer una investigación al cabo del año es mucho dinero y las empresas no pagan tanto dinero por sus contratos. Y quiero romper una lanza también por la investigación básica. El problema es que no sabemos qué parte de la investigación básica va a convertirse en una tecnología imprescindible dentro de 5 años, ¿no? Si hubiéramos invertido más en investigación básica, igual las vacunas que nos estamos poniendo serían las de Juanes o las de Vicente Larra, en vez de las de Pfizer y Moderna. Y el CRISPR es una tecnología que nació en España, ¿no? Y al final, pues todas estas tecnologías van a cambiar nuestra vida. ¿Y no creéis que hay que hacer más hincapié en generar patentes? En tener la capacidad de cuantas más patentes seamos capaces de generar, eso sí que nos da también un paso, una riqueza como país. A lo mejor a los ingenieros no nos hemos metido en nuestro ADN esa idea de que podemos generar patentes que nos den capacidades. Es algo que yo siempre me pregunto. Sí, pero tienen que ser patentes que luego se exploten por empresas. Y si estamos ahí, también es verdad que si hacemos investigación que esté muy alejada de lo que necesitan las empresas, pues al final haremos patentes y a los 5 años nuestra patente ya no será mantenida por los organismos públicos, porque de nuevo, mantener una patente activa y más si la tienes que mantener a nivel europeo o a nivel mundial cuesta mucho dinero, los organismos tienen que escoger cuáles protegen durante más tiempo y cuáles no, porque no las pueden proteger todas. Entonces, al final, pues salvo casos contados, que hay prácticamente pues, una empresa ya de frente que le interesa esa tecnología, pues, bueno, eso. Y que sí, las patentes están muy bien, pero si tienen alguien interesado ya para ponerlas en marcha en un plazo de tiempo relativamente corto. Eso tampoco pasa en línea con lo que decía Íñigo. Si solucionas el problema de una empresa, o sea, de una industria, sí te das esa capacidad. Sí. Conocido un poco por lo que habías dicho de la evaluación de proyectos, conozco un poco más o menos lo que es los servicios públicos de investigación de España, pero conozco bastante la investigación, el modelo de centros de investigación del País Vasco. Y yo creo que sería un modelo a aplicar en el resto de España. Porque ahí sí que están muy unidas las empresas con los centros de investigación. Todos los proyectos son muy específicos en un tema que le interesa a determinada empresa, se unen, pues si hacen falta investigación en un teléfono, pues hay un centro de investigación que se dedica de plásticos y otro que se dedica de aceros o de lo que sea. Entonces montan un grupo y se dedican principalmente, casi solamente al problema que quiere la empresa. Se hace un grupo de investigadores de las empresas y del centro de investigación y bueno, y también tienen un sistema de ayudas mejor que el global en España, que es, pues sale una convocatoria dentro de un año, pues a lo mejor dentro de un año pues vamos a preparar un proyecto, no llegamos, a lo mejor esta idea es muy buena, pero hasta dentro de 2 años no nos da la subvención y no podemos empezar a trabajar. Y ahí es más rápido. También otra cosa que voy a decir, lo voy a negar después, que lo haya dicho. Pero que se graba. Eso te iba a decir. No lo digas. Son más los proyectos de estos bueno, no solo del País Vasco, en Murcia también se trabaja bien y en Andalucía. Son más consecuentes con el trabajo, con lo que solicita la gente de subvención. O sea, aquí ves a nivel español las subvenciones que se solicitan están totalmente disparadas. O sea, dices, claro, tampoco se puede regalar el dinero. Yo entiendo que haya mucha gente que no se le dé la ayuda, pero es que en cambio ves proyectos que son más lógicos y dices, bueno, pues
pues han estado 3 personas trabajando un año, pues a mitad de la jornada, no sé qué, no vamos a meter, no se hinchan tanto los gastos como pasa en la mayoría de los proyectos que se presentan para... Y eso no es culpa del centro de investigación, porque las empresas tratan de... Es una forma de subvencionarse. Y entonces ahí es el problema, que es que yo creo que ese dinero está mal repartido. Se podría optimizar el gasto. Pero vamos, no he dicho nada. No lo sé, y es que también en todas estas cosas, cuando estamos hablando de gente haciendo investigación y haciendo investigación público-privada, es muy difícil conseguir unos fondos que cubran el know-how y las horas que invierte el personal investigador en desarrollar la idea desde el principio hasta el final, ¿no? Si hay 3 personas trabajando a media jornada en un proyecto de estos, al final es solo de salarios. Si estamos hablando de un investigador predoctoral en el CSIC, son 60.000 euros. Si los proyectos de investigación andan por 120.000 euros para 3 años, pues como tú tengas que contratar a alguien para hacer el proyecto, no salen los números. Entonces, porque hay muchas cosas que van detrás de un proyecto de investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo entiendo que los fondos son limitados, que hay que intentar repartir y que no se lleven siempre los grupos grandes los proyectos solo por su trayectoria y que hay que buscar un equilibrio entre los proyectos que se dan y la cantidad de dinero que se tiene, pero la cantidad de los proyectos de las últimas convocatorias es del orden de las que teníamos hace 15 años. Entonces, si los proyectos siguen costando lo mismo y todo lo demás, o sea, siguen teniendo el mismo importe y todo lo demás no, es imposible trabajar en unas condiciones buenas, ¿no? ¿Alguna? Hay una ingeniería de materiales donde estudian los distintos tipos de materiales, sus propiedades y sus aplicaciones, ¿no? Cómo se procesa el material, y es como la más general, ¿no? Sí. Dentro de la ingeniería de materiales. Antes de existir esa titulación de ingeniero de materiales, pues en el campo de los materiales, pues nos hemos ido metiendo químicos, físicos, ingenieros industriales, ingenieros de minas, ¿no? Sí. No se me olvidó alguno, pero incluso de biología, biólogos, ¿no? De muchas navales, sí, de todas las carreras, y confluíamos ahí en el campo de los materiales. Entonces, ahora mismo está la carrera de ingeniero de materiales, que se estudian los distintos tipos de materiales, y luego también está la carrera de ingeniero de minas, la especialidad de metalurgia dentro de los materiales metálicos, y que el conocimiento va desde la cuna a la tumba, o sea, desde que saca el mineral, transforma el mineral, extrae el metal. Eso no lo ve un ingeniero de materiales. Luego está el metal, conforma el metal, las propiedades de ese metal y el reciclaje de ese metal. Todo ese campo, en el campo específico de materiales metálicos, hoy en día la carrera más relacionada puede ser, ¿no? Ingeniero de minas, metalurgista. También esa especialidad la hay en ingeniería industrial, lo que comenta Íñigo, ¿no? Yo no doy clase ahí, pero esa carrera también la hay en ingeniería industrial. Que, bueno, pues es un poco parecido, quitando a lo mejor quizá la parte de mineralurgia, mineralogía, o sea, del encontrar el yacimiento, las características del mineral, pero luego sí que toda la parte de metalurgia, física y demás sí que también la tiene. Entonces, si es más de metales, pues o industriales o minas, y si es de materiales cerámicos, que nosotros también aquí se estudian los materiales cerámicos, pero distintos tipos de materiales, biomateriales,
materiales funcionales, materiales estructurales, pues, polímeros, materiales compuestos, pues está la carrera de ingeniero de materiales. Pero bueno, que en materiales tradicionalmente puede uno llegar desde distintos campos, porque yo me he dedicado a los materiales y soy química y antes no había la carrera de materiales, tampoco me hubiera planteado a lo mejor hacer materiales. Ya, como tal no. Y Íñigo es ingeniero industrial y ingeniero de minas y también está pues, no, me acordaba antes cuando hablabas también del reciclado, una anécdota, vamos, aquí cuando estudiamos aquí en minas, ahora yo no creo que ya, había 4 especialidades y había una que era metalurgia, laboreo, geología y energía. Y entonces los de metalurgia teníamos un mote. El resto, sobre todo los de energía, no los podían ver. Y nos llamaban los chatarreros. Con desprecio. No, pero mira, lo bien que he estado volando hace un momento de los chatarreros y el reciclado. Fíjate lo que son las cosas. Es el inicio del reciclado. Los chatarreros que van recogiendo todos los metales y toda la... Ahí está. El chatarrero hace una función de concentrador tremenda. Sí, porque aparte de lo que hace es concentra y va separando. Y después dice, pues ahora, el cobre para aquí, el no sé qué, y ya eso es necesario hacer ese... Es lo que dan las basuras. Si te metes todas las basuras juntas, pues te cuesta más reciclarlo que siempre hay una frase que es lo primero es separar para reciclar. O sea, primero separas y ya reciclas. Es lo que da lugar ahora a lo que llamamos la nueva minería urbana. El término minería urbana que gusta mucho, ¿no? Y que les hace a los alumnos... Sí, no es la mina esta que hay. No es la mina que tenemos aquí en la escuela. La minería urbana, que es pues como las minas del futuro van a ser, pues se van a encontrar en la ciudad debido a la gran cantidad de residuos que generamos, ¿no? Y la recogida de esos residuos y la transformación y la obtención de materiales a partir de ahí, pues es lo que se llama ahora la nueva minería urbana. Y cada vez es más complicado. Volviendo a lo del teléfono, para reciclar tienes que separar. Entonces, tienes que llegar a separar a los tamaños tan pequeños como para poder separar, pues si tienes una placa que es cobre y plástico, tienes que separar justo para que no estén juntos las dos, o sea, llegar a un mínimo. Entonces, cada vez la tecnología es más compleja, cada vez los teléfonos son más pequeños, tienen más placas, tienen más... y cada vez el reciclado es más costoso. Pero las técnicas de reciclaje se basan en las técnicas mineralúrgicas que se han utilizado tradicionalmente en mineralurgia para separar el mineral de la ganga e ir concentrando. El tamaño, separar y después ya separarlo. Y los equipamientos son muy parecidos. Cuando tienes una pila, una batería, primero tienes que quitar la carcasa de acero, luego vas separando que tienes grafito por un lado, que tienes la masa negra por otro lado. Y toda esa separación, las técnicas se basan en la mineralurgia, las técnicas de plantas mineralúrgicas que se dan aquí en ingeniería de minas. Yo siempre les digo a mis alumnos, los que más sabéis de reciclaje sois vosotros. Yo no había pensado nunca, así que es cierto. Sí. Yo siempre he mirado el proceso industrial, pero efectivamente nosotros la minería de las ciudades es curiosa. Y el que más sabe sobre cómo reciclar esto, el que más su formación va más parecida, ¿no? Es el ingeniero de minas que da mineralurgia y metalurgia, ¿no? Porque es el que... Lo primero es eso, es ir separando los componentes para facilitar el reciclaje, es fundamental. Cuanto más rico lo tengas en el metal que quieras recuperar, más fácil será que el proceso sea rentable. Y ahora mismo solo se recuperan los materiales que dan un beneficio. El material que no da beneficio se queda como residuo. Entonces, a medida que se vayan optimizando los procesos de forma que se puedan recuperar más metales obteniendo un beneficio, pues dejarán de ser residuos y se convertirán en metal recuperado. Pero si no se desarrollan los procesos para que eso sea rentable, pues ese metal un empresario no va a perder dinero recuperando un metal que le va a salir más caro que producirlo de otra forma. Entonces, por eso se necesita todavía optimizar mucho, porque cada vez los ingenieros de materiales diseñan los materiales más complicados, ¿no?
O sea, porque las tecnologías necesitan materiales con unas propiedades que se consiguen mezclando distintos materiales, unas composiciones determinadas, y eso dificulta luego la recuperación. Pero bueno, se está avanzando muchísimo. Pero bueno, lo que decía, se puede llegar de distintos campos y luego está el ingeniero de materiales así y el ingeniero industrial y el ingeniero de minas. Que son cosas como muy, a veces desconocidas, ¿no? Dices, y yo me quiero dedicar al reciclaje, y le dices, pues haz ingeniero de minas. Y pues sí. ¿No? Pero si te pones a pensar en el proceso, es eso, ¿no? Sí. No es lo que comentaba ella. Con sus material valioso y uno que no. Claro, sus particularidades, ¿no? Porque en un mineral pues, no te encuentras un plástico, pero bueno, la forma de separar el plástico pesa menos, pues lo separas por una flotación y por la densidad distinta que tiene. Todas esas cosas son las que explican y los medios de separación. Eso también es ingeniería química. Son todos los de hace 50, 60 años. O sea, realmente ahí tampoco se ha avanzado gran cosa. No. La separación magnética. La separación magnética, los equipos, hay empresas que están utilizando equipos que a lo mejor tienen 60, 70 años y siguen usando ese tipo de equipos. No... Pero bueno, se van optimizando y irán optimizándose en el futuro cada vez más. Porque el reciclaje, todavía estamos muy lejos de conseguir el reciclaje del 100% de los materiales que hay en un residuo. Pero claro, tiene que cambiar y tenemos que conseguirlo. Y para eso necesitamos pues, investigación, desarrollo y gente preparada y motivada que se forme en estos campos para conseguirlo. E innovación. E innovación. Que no todo es investigación. No, es que yo una vez no lo volví a hablar de la innovación como es la aplicación de un proceso que se usa para un determinado fin, usarlo para otro. O sea, aprovecharse de las ventajas. Y esa definición tampoco se ha ido perdiendo. Pero es interesante porque tú tienes muchos, pues a lo mejor vas a ver una mina de cualquier metal y trabajas en una RSU, este es un reciclado de residuos sólidos urbanos, y dices, anda, mira, pues esto que están haciendo, esta separación que hacen aquí, se podría hacer con, y bueno, también tener un poco de, porque lo de ingeniero viene de ingenio. Claro. O sea, que pues un poco... Hay que ingeniar. Ingeniárselas y tener un poco de ingenio para aprovecharse de cosas que están haciendo en otros campos. Me gusta la definición que has dado de innovación porque efectivamente es la base del ingeniero viene a ingeniar y efectivamente es eso, ¿no? Usar las cosas. Está muy bien.